Vamos entonces a tener nuestra enseñanza el día de hoy. Como título le hemos puesto ¿Cómo salir con éxito de esa prueba en que estás? Falta unas letras ahí. Ok, una A. Pero ese es el título. ¿Cómo salir con éxito de esas pruebas que estás viviendo? Nuestra porción semanal es Bayera y apareció el Eterno. Empieza en el capítulo 18. Y dice aquí una frase muy célebre. Cada cicatriz que tenemos es la confirmación de que las heridas sanan. Las cicatrices son las marcas de superación que solamente un guerrero posee, un luchador tiene. Dice Génesis capítulo 22, y ahorita lo vamos a leer, solamente hagamos una tefilá, una oración al Padre Eterno. Padre de la gloria, te doy gracias por dejarme llegar a este momento. Tú sabes cómo se siente mi cuerpo, Señor. El esfuerzo que estoy haciendo para estar aquí de pie. Solo te pido que me des las palabras, que mi mente pueda coordinar el pensamiento que he estado estudiando y que lo pueda compartir el día de hoy. Pero sobre todas las cosas, no solamente predicar, que sea una bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos o que están viviendo una prueba en su vida. Una situación difícil y que muchas veces llega a cansarnos, llega a desesperarnos. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos guíe. En el nombre del Mesías, Yeshua. Amén. Génesis 22, Bereshit 22:1 dice: aconteció después de esto que, ¿qué dice aquí? Que probó Adonai a Abraham, diciéndole. Algo importante que quiero que note es que muchas veces se nos ha dicho, Dios no te va a probar, Dios no te prueba. Pero el texto es claro, y lo revisé en hebreo, lo revisé en inglés, lo revisé en varias versiones, y dice igual. ¿Ok? Probó, probar. De una prueba, de poner una prueba. Probó Adonai a Abraham diciéndole, a Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Qué es lo que le pide el Padre Eterno? Toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, Yishac, a quien amas. ¿Por qué el único? Porque Ismael ya no estaba con él. Ya había salido de casa, ya había sido llevado por Agar, ya había pasado el episodio de que andaba muriendo, ya solamente quedaba Isaac con él en casa. Y lo amaba mucho él y Sara, a quien amas. Y vete a tierra de Moría, el monte de la enseñanza, de ahí viene la palabra Moré, de Moría viene la palabra Moré, que es maestro, ¿ok? Y dice, y ofrécelo allí, ¿en dónde? En el monte donde te voy a dar una enseñanza. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te mostraré. Lo que estás viviendo en el día de hoy no va a ser tristemente la primera vez, ni será la última vez en que Elohim pone a prueba tu vida. No va a ser la única vez. Quisiera decirte solo hoy, esta prueba y ya. Todo lo demás va a estar tranquilo, nomás pasando esta, ya. No hay más pruebas. Ya que el motivo o una de las razones que Él lo hace es para ver cómo reaccionamos precisamente ante esas adversidades. La mayoría de nosotros no creemos en las congregaciones que creen en el Mesías, en Yeshua, en Cristo. La mayoría no creen en realidad que las pruebas a nuestra vida provienen del Eterno. Siempre que alguien está pasando pruebas, el diablo me está atacando. Hasatán me está atacando. Siempre todos son Job. No hay nadie que tenga consecuencia de un pecado. No hay nadie que esté pagando las consecuencias de sus padres en las congregaciones. Tristemente todos son Job.
Y todo el culpable es el diablo. Entonces, ¿qué sucede cuando ese aparente diablo nos sigue atacando? Entonces, como no entendemos que todo proviene del Eterno, nos quejamos. Le echamos la culpa al Satán, como nos han enseñado, sin entender que lo que nos acontece es una manera de que Elohim pruebe de qué estás hecho como hijo suyo. Como se dice por ahí, ¿de qué madera estás hecho? Es un dicho, ¿verdad? ¿De qué material? Pedro lo dice, que si estás edificando con oro o con hojas. Bueno, la pregunta es, ¿aceptaremos la voluntad del Padre en lo que estamos viviendo? ¿O le vamos a decir, ya basta? Vamos a ver unas lecciones preciosas que obtener de este pasaje, precisamente de Éxodo 20, de Génesis 22, perdón, Bereshit 22. Pero hay algo que fue principio del pueblo de Israel cuando reciben la Torá. En ese principio ellos expresaron esta frase, mire, véala conmigo. Naaseh benishma. Aquí la tenemos, Naaseh benishma. Haremos y después preguntaremos el por qué. Cuando todo el pueblo escucha la voz del Eterno y tuvieron temor, y Moshe les dice, esto es lo que pide el Eterno, Naaseh benishma. Haremos y después oiremos. Muy contrario a lo que hoy en día se enseña o se quiere hacer en las congregaciones. No, a mí primero muéstramelo y después lo hago. Yo primero quiero entenderlo todo y después lo voy a hacer. Cuando el principio correcto sería este. Haremos y luego voy a escuchar porque el Eterno lo quiere. Naaseh benishma. Veamos cómo lo hizo Abraham. Antes de que fuera un principio escritural. Abraham lo hace de esa manera. No nos dicen los versículos que vamos a leer, que más adelante, que Abraham haya cuestionado o haya preguntado siquiera a Elohim sobre su terrible orden de matar a su hijo que ama. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? Si te pide, a ver, entrégame a tu hijo. ¿Qué le hubiéramos preguntado? ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo, Dios? ¿Escuché bien? O diríamos, es el diablo el que me está hablando. No vemos que él preguntara, ¿pero por qué? ¿Por qué te tengo que entregar precisamente al que tú me prometiste? Al hijo de la promesa. Sino que por el contrario, en lugar de preguntar, sin decir una palabra, sin emitir queja, que es lo importante en medio de la prueba, vean lo que hace. Y yo tengo que pedirles perdón, a veces me quejo. A veces llegamos a quejarnos nosotros. Pero hoy estamos aprendiendo del padre Abraham. Y vean lo que dice, versículo 3. El Eterno le dice, sacrifícame a tu hijo. Y vean lo que hace Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana. No preguntó, no se puso a orar. ¿Por qué? Dame una confirmación de que es así. No, él se levanta, ensilló, preparó, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Se levantó y se fue al monte de la enseñanza, al monte Moria, al lugar que el Eterno le dijo. Esto es precisamente lo que Elohim desea de nosotros, y de la manera, así como Abraham lo hizo, que actuemos sin estar preguntando tanto, y sobre todas las cosas, sin quejarnos. La mayoría de las veces nos quejamos. Y el Eterno, cuando nos da una orden o quiere algo, quiere que lo hagamos sin quejarnos. Eso se llama obediencia sin chistar, como decimos en nuestros léxicos en español. Naaseh benishma. Eso es lo que hizo Abraham. Naaseh benishma. En primer lugar, veamos que Abraham tiene un privilegio. La palabra privilegio es una palabra latina que significa privi de privada y legio de ley. Una ley privada. El Eterno le dio un privilegio a Abraham. Tenía una ley privada.
¿Cuál era ese privilegio? Escuchar la voz del Eterno. Abraham escuchaba la voz de Adonai. Tenía ese privilegio. Escuchaba al Eterno directamente, no tenía que predicarle a nadie, no tenía que enseñarle a nadie. El mismo Adonai le enseñaba. En otras palabras, era un profeta, ya que esa es la definición de un profeta. Persona que escucha al Eterno directamente. Que el Eterno le habla. Ese era nuestro padre Abraham. ¿Y qué dice la escritura en Devarim 28:1? Ahora bien, vean lo que nos dice. Esto nos importa porque esto nos encanta. Se predica mucho de las bendiciones. Ahora bien, si obedeces al Eterno tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, el Eterno tu Elohim te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Usted ya sabe lo que sigue. A este texto le sigue una larga lista de barajot, de bendiciones. Bendiciones del Eterno. Pero hay una lista todavía más larga de maldiciones para el que no obedezca. Este es un punto que casi nadie, ni los que enseñamos, queremos entender. Elohim desea, el Eterno desea de todo corazón bendecirnos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Él te quiere bendecir. ¿Qué padre no quiere bendiciones para sus hijos? Solamente un padre que esté mal de la cabeza. Todo padre anhela que sus hijos sean bendecidos. Pero estas bendiciones, cientos de ellas, tienen sus propias reglas. Tienen sus condiciones, para que me entienda. Y la primera de ellas, la más importante, es la obediencia. Eso es lo que pasamos por alto. La obediencia a su voluntad. Todos creyentes, cristiano, mesiánico, judío, quiere las bendiciones del Eterno, pero no todos queremos la obediencia. Ahora, aquellos de nosotros que no somos profetas y que por lo tanto no escuchamos audiblemente su voz, debemos de aprender a averiguar su voluntad. La congregación, Beit Meshovet, casa de restauración, debemos de aprender a escudriñar la voluntad del Eterno, indagar la voluntad del Eterno. Aún preguntarle, háblame por medio de los profetas, de tu palabra escrita, que es la palabra más segura. En sueño, como tú quieras, pero muéstrame el camino a seguir. Después de aprender a conocer su voluntad, no nos queda más que una opción. ¿Cuál? Si le estás preguntando y le estás diciendo, dirígeme, y él te dice, ve a la derecha. Ah, no, a mí me gusta más a la izquierda. No, ¿cuál es nuestro deber? Si le estás diciendo, dirígeme, y te dice, ve a la derecha. Pues obedecer. Porque le estás diciendo, yo quiero que tú me dirijas. Pero cuando nos dirige, no le queremos hacer caso. Entonces, obedecer. Si le estamos pidiendo dirección y Él nos muestra por su misericordia esa dirección, hagámoslo sin protestar, como Abraham. Y hacer todos los pasos que sean necesarios para llevar a cabo su voluntad, como lo hizo nuestro Padre. Ve, aquí está, mire, vea la enseñanza. Vamos a leer verso 3 al 5. Abraham se levantó temprano en la mañana, ensilló su asno, tomó a 2 de sus muchachos, que eran sus criados, junto con Isaac su hijo, cortó la leña para la ofrenda quemada, salió y fue hacia el lugar que Elohim había señalado. Al tercer día, Abraham, 3 días de camino. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia. Todavía no llegaban. Al tercer día solamente mira a lo lejos el monte y reconoce que ahí es. ¿Ok? Muchos afirman que ese es el monte de Sión, a donde llevó a sacrificar a su hijo. Por eso ahí se erigió el templo, ahí también compró una tierra a David. ¿Ok? Versículo 5. Abraham dijo a sus muchachos, los que iban con él, quédense aquí con el asno, yo y el joven. Vea la traducción de versión israelita nazarena. Yo y el joven iremos allí, adoraremos. ¿Y cuál es la palabra de nuestro padre Abraham? Regresaremos a ustedes.
Siempre se piensa que Isaac era un niño, pero un niño no podía cargar toda la leña para la ofrenda. Y vea lo que hace Abraham. Versículo 6, tomó la leña para la ofrenda quemada y la puso ¿sobre quién? Sobre Isaac, su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos siguieron juntos. Era una persona que tenía la fortaleza para cargar la leña. Abraham, siendo un anciano, este joven pudo aventarle la leña al padre y salir corriendo. Ahí hubiera quedado el pobre anciano Abraham. Pero también vemos la obediencia y por eso es una tipo y figura del Mesías que obedece a su padre y se somete a una muerte terrible. Se somete. Entonces estamos hablando de hacer la voluntad del Eterno sin renegar, sin quejarnos. Recuerde lo que dijo el mismo Yeshua de quiénes son su familia, quiénes son sus hermanos cuando lo andaba buscando su mamá, cuando lo andaba buscando su familia y le dicen, oye, tu mamá y tus hermanos te buscan, están allá afuera. ¿Qué es lo que él expresó? Matitiahu 12:20-50. Todo aquel que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. ¿Cuál Padre? No el carpintero, el que está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana o mi madre. En otras palabras, no está diciendo que si yo hago la voluntad voy a ser la mamá de Yeshua. No, soy su familia. Usted es su familia. Usted es familiar del Mesías. ¿Con qué condición? Esta, el que haga la voluntad de su Padre. Entonces queremos esos privilegios. Y nuestro padre Abraham lo hizo, sí, sin renegar, sin quejarse. Cualquiera de nosotros sale corriendo y no, Señor, tú estás equivocado. Yo no te voy a entregar a mi hijo. Y luego después, ¿quién va a cumplir la promesa que me diste de tener una descendencia numerosa? Bueno, yo no sé cómo le hizo Abraham para poderlo llevar a cabo. La verdad me sorprende. Es impactante leerlo, pero otra cosa es vivirlo. Y nosotros en las pequeñas pruebas que vivimos, a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué, Elohim? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Cuando deberíamos de, bueno, gracias, no lo entiendo, Señor. Abba, no lo entiendo. Abino, Padre nuestro, no lo entiendo. Pero gracias por todo lo que haces y sé que esto va a ser una bendición. Y vea lo que le promete el Eterno, solamente por haber obedecido su voz. Versículo 18 del capítulo 22. En tu descendencia, ya que le dijo la voz del malaj, detente. Ya que le dijo detente, entonces vio un carnero trabado por los cuernos en una zarza. Y entonces el Eterno le da esta promesa, en tu descendencia todos los goim, todos los gentiles serán bendecidos. ¿Por qué? Porque has obedecido mi voz. Esa bendición nos ha alcanzado a usted, a mí. ¿Por qué? Porque el padre Abraham fue obediente. En el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Él te va a mostrar el camino. El problema es cuando nos muestra, ¿le hacemos caso o nos quejamos? Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué es lo que haces cuando andas en la tienda con un niño pequeño que ya anda caminando? Lo andas cuidando. Andas fijando tus ojos en él. ¿Para qué? Para que no se te vaya a perder. Eso es lo que el Padre Eterno dice. Te voy a cuidar, te voy a fijar mis ojos en ti. Y nos dice, no seas como el caballo o como la mula. Ellos, ¿qué dice? Son sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto, con freno, porque si no, las personas no se van a acercar a ti. ¿Qué más nos dice? Muchos dolores habrá, ¿para quién? Para el que no quiere obedecer, para el impío, mas en los que esperan en el Eterno, le rodea Rahem, misericordia. Les va a rodear la misericordia. Lo mismo dicen muchos más versículos en el Tanaj. Salmo 73, Salmo 81, Salmo 119, Proverbios capítulo 1, 4, 8, 19. Tienen este mismo principio.
que hay una bendición para el que se dispone a ser dirigido por Él. Muchos nos preguntaremos, ¿por qué tanta insistencia en la obediencia? ¿Por qué? Porque tienes muchas bendiciones. Simplemente por eso, porque esa es parte de las bendiciones. Pero ¿cómo va Elohim a hacerlas efectivas en nosotros? Cuando estas solamente vienen si usted y yo nos disponemos a cumplir su voluntad. Pero si no queremos cumplir su palabra, ¿cómo esperamos que vengan las bendiciones? Yo sé que como padres le damos la misma comida al hijo renegado que al hijo obediente. Y como padres les compramos la misma ropa, tal vez. A veces, tristemente, hasta se le da más a la oveja negra, al malo. Se le da más que al obediente. Eso sucede muchas veces en los hogares. Pero ¿qué pasa? El Padre Eterno lo condicionó por la obediencia. Si obedecieres, si oyeres atentamente para poner por obra la voluntad de Adonai, entonces Él va a hacer efectivas esas bendiciones. Debemos entonces a entender y aceptar de una vez por todas que el Tanaj, las Sagradas Escrituras son un manual de harás tase y no harás lo tase. Haz esto, no lo hagas. Haz esto, no lo hagas. Son simplemente esas las instrucciones que el Padre nos da. Ahora, ¿para qué son esas instrucciones? ¿Para bien de Él? No. Son para nuestro bien, para nuestra bendición. No para nuestro mal, ni para el mal de otra persona, ni mucho menos para el bien de alguien más. Son para nuestro propio bien. El Eterno lo organizó todo para que tengamos un manual de cómo hacer las cosas, cómo pensar, en qué decir, cómo comportarnos diariamente para recibir su recompensa. Sus cientos de bendiciones que hay a lo largo de la instrucción. La pregunta es, ¿nosotros seremos capaces de actuar como nuestro padre Abraham o no? Y si no, ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos la disposición de obedecer? ¿Por qué no queremos obedecer? Vamos a ver un punto de las Escrituras que voy a tratar de explicar. Las complicaciones, las trabas, las objeciones que ponemos nosotros para recibir las bendiciones. Siempre no es el Eterno, somos nosotros los que ponemos los pretextos. El punto de alcanzar el éxito en el Eterno es rendirnos a Él. Es poner nuestras ambiciones y pensamientos, nuestros valores, nuestra cultura en rendirnos al Mesías, al Elohim eterno, a Yeshua el Mesías, quien está viviendo ya dentro de ti por medio del Ruach, por medio del Espíritu. La Kedushá, la santidad que tanto habla la Escritura, voy a decirlo hoy claro, eso es algo posicional. Estamos en condiciones de ser santos, pero no lo somos. Le voy a decir por qué. Porque no nos hemos rendido al eterno Elohim. Todavía seguimos guardándonos cosas para nosotros, para nuestra carne, para nuestra vida. Nuestra carne nos demanda, nos exige más de lo que nos pide el Eterno. Y tratamos de satisfacer muchas veces más nuestras necesidades físicas que las espirituales. Por eso es que no somos un pueblo santo como deberíamos de serlo todavía. Porque es una condición. En segundo lugar, algunos de nosotros tenemos el privilegio de que escuchar la voz del Eterno de cierta manera, de algunas veces te habla. Sin embargo, cuando nos habla, cuestionamos la manera en que nos dice las cosas. Le preguntamos por qué, y por qué yo, y por qué lo voy a hacer, y por qué me tocó a mí, con tal de no hacer lo que Elohim nos ordena que hagamos. Eso puede ser por el carácter, o porque no queremos hacer su voluntad. No se ajusta a nuestras metas, no se ajusta a nuestra manera de pensar. Esta actitud es la que nos saca de la voluntad. Esta actitud es la que nos limita a las bendiciones del Eterno. Cuestionar al Eterno, amados hermanos, obedecerlo
poniendo nuestras condiciones, eso no es obediencia. Debemos de ponernos a sus órdenes. Si sabemos de una forma u otra cuáles son sus órdenes, debemos de obedecerlo. Como dijeron nuestros padres cuando escucharon la palabra de Elohim, Naaseh Benishma, haremos y oiremos. Haremos y escucharemos. En siguiente lugar, después de que estemos dispuestos a cumplir las órdenes de Elohim, averiguar por qué nos están sucediendo a veces cosas equivocadas, cosas que son contrarias. Nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando no entiendes por qué te pasan las cosas, puedes preguntarle al Eterno, pero sin quejarte, sin enojarte con Él, sin decirle, ya estuvo bien, ¿no? A veces alguien carga la mano con nosotros y nos enojamos y decimos, ya estuvo suave, ya no soy tu juguete ni soy tu muñeco para que te estés burlando de mí. Ya, párale. Pero el problema es que así le decimos al Eterno. Cuando nos pasa un accidente, un problema, una enfermedad, un percance, una adversidad, una pérdida familiar, un hijo que se está desviando. Quiero decirte, todo eso lo permitió el Eterno. Todo viene de Él. No es que el Satán tenía más poder y al Eterno se le salió de control. No, todo vino de parte del Eterno. Solo tenemos que averiguar entonces por qué llegó eso a nuestra vida. ¿Ok? No hay accidentes, no hay enfermedades, no hay percances, no hay problemas que no sean la voluntad del Eterno en nosotros que somos sus hijos. Es su voluntad. Entonces debemos examinar nuestro carácter, nuestra conducta y ver cómo hemos reaccionado al amor del Eterno. ¿Sabes que cuando Él te disciplina es por amor? Cuando Él permite que viene algo es por amor a tu vida. Y ya sea a través del problema, ya sea a través de la enfermedad, ya sea a través de la situación difícil, ¿cómo reaccionas? Que Él lo permite para que estés cerca de Él, para que nos acerquemos a Él. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Enojados con Él? ¿Tenemos rabia? ¿Se acuerdan de este hombre? Bueno, no precisamente de él, es una ilustración. Fue enviado a predicar y vomitado de un gran pez. Vio crecer en un solo día una calabacera que le hizo sombra y él le aliviaba de su dolor. Pero inmediatamente que la calabacera se seca, él se pone bien enojado con el Eterno. Y le pregunta al Eterno, ¿estás enojado? ¿Y qué le dijo Jonás? ¿Y Jona? Sí, hasta la muerte, mucho. Me muero del coraje. Y hay gente que literalmente se muere del coraje. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Así como Jonás? ¿Con rabia? ¿O por el contrario reaccionamos con emuná? Sabiendo que todo es para nuestro bien, como dice la Escritura. Yo te invito, haz una lista de las excusas o de las cosas específicas en que sabemos o sospechamos que están obstaculizando nuestra relación con el Eterno. Hazla. A ver, ¿qué me impide tener una buena relación con Él? La enorme mayoría de nosotros, los creyentes, sin darnos cuenta, ya no tenemos ídolos de barro, ya no tenemos ídolos de metal, pero hay ídolos emocionales que tenemos. Cualquier cosa, cualquier tarea, cualquier persona que impida una estrecha relación con el Eterno, amados hermanos, quiero decirle, ese es un ídolo. Cualquier cosa que te impida que tú tengas una verdadera relación con el Eterno, eso se convierte en un ídolo en nuestra vida. Porque nos está alejando de Él. Cuando todo lo que el Eterno te da es para acercarte más a Él. Puede ser algo tan sencillo como un programa inocente de Discovery Channel, History Channel. Lo vemos tanto que nos olvidamos de las cosas del Eterno. Cualquier comunidad, cualquier conveniencia se vuelve un ídolo en nuestra vida si lo ponemos antes que nuestra relación con el Eterno. Y aquí es donde viene algo. A veces ponemos nuestro empleo por encima de las cosas del Eterno.
un gusto, una diversión, por encima de nuestra relación con el Todopoderoso. Amados hermanos, el que nos da de comer es Adonai, el que nos mantiene vivos es el Eterno. Entonces tenemos que hablar con Él diariamente, pidiéndole ayuda en todo lo que hacemos, aún en tu empleo, con tus patrones, con tus jefes que tienes. La ayuda viene de Él, el socorro viene de Él. Solamente mediante el Mesías, amados hermanos, vamos a salir adelante. En toda adversidad, en cada prueba. Cualquier preocupación, cualquier problema que tengas que resolver, colócala en manos de Él. Dice la Escritura, echando vuestra ansiedad delante de Él, para que Él los exalte, para que Él te ayude cuando sea el tiempo necesario. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar, ¿verdad? Gracia en el oportuno, en el tiempo oportuno. Acércate a Él. ¿Pero qué hacemos? Nos acercamos a la televisión. Nos acercamos a los juegos, nos acercamos a los viajes, nos acercamos a cualquier otra cosa. Con esto cierro. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Qué solución encontramos para nuestros problemas que estamos viviendo? Primero, debemos reconocer lo que son ídolos, que nos están alejando, y lo que no son. ¿Cuáles no lo son? Cuando reconoces que algo se está volviendo un ídolo en tu vida, nada más queda un camino, el arrepentimiento, la teshuvá. Decirle, Padre, me he estado engañando a mí mismo. He estado tratando de engañarte a ti, pensando que esto lo hacía por ti. Incluso como predicador, como enseñadores de la Escritura, a veces pensamos que hacemos algo para el Eterno y es porque nosotros queremos hacerlo nada más. Y no es malo servir a Adonai, pero es bueno reconocer cuando eso, aún esa labor, se está volviendo un ídolo, una obsesión en nuestras vidas. Segundo lugar, tenemos que orar para que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos dé convencimiento, primero de pecado, y para que el Eterno pueda quitar el problema como señal de que ya reconocimos que estábamos mal. Puede quitar la prueba, puede quitar la enfermedad. Esto es lo que Él va a hacer cuando nosotros reconozcamos, me he desviado, estoy caminando en una dirección que pensaba que era la adecuada, pero no, estoy caminando en mi propio camino, en mi propia teología, en mi propia denominación, en mi propia interpretación de la Escritura. Si no hacemos esto, nunca vamos a salir del pozo donde estamos. Tercer y último lugar, tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo, ya que el Espíritu nos convence de pecado, tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo para buscar del Eterno. Seguir cuando crees que no puedes más. Eso es lo que te hace diferente a todos los que luchan. Seguir cuando ya no puedes más. Cuando todo el mundo puede correr, lo hace. Cuando todo el mundo puede seguir, sigue. ¿Cuál es nuestra labor de darlo todo? Cuando sientes que ya no puedes. Ahí, levántate. Alguien tal vez no ha actuado con sabiduría contigo, no te habla bien, te evita, te ha dado problemas. No te detengas, sigue. Esa es la actitud de un vencedor, aquel que se levanta en medio de las adversidades. Si nosotros logramos hacer eso, el Eterno va a levantar la prueba, cualquiera que ésta sea, como lo hizo con Abraham. Abraham no tuvo que matar ya a su hijo, porque lo estaba probando y él pasó con honores la prueba. El Eterno le dice, porque no me rehusaste a dar tu único hijo. No me rehusaste a tu único, a tu Isaac. Le levantó la prueba enorme que tenía y lo exaltó sobre cualquier ser humano, siendo el fundador del pueblo de Israel. Del pueblo del Eterno. Entonces, ¿será que nosotros vamos a hacer lo mismo que el padre Abraham? ¿Será que vamos a examinar nuestra vida y nuestra relación con él? ¿O vamos a dejar que un hijo, un Isaac, a quien tanto amamos, o una relación que tanto amamos, nos saque de la presencia del Eterno? ¿Por qué el Eterno le pide a Isaac? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué le pide a su hijo? ¿Sabe qué? Había una muy buena relación con el Eterno cuando no estaba Isaac. Ahora Isaac vino a llenar un vacío, por lógica, en la vida de Abraham. Ahora era el hijo el que le preocupaba más a Abraham que la presencia del Eterno.
¿Y sabe qué hizo el Eterno? Entrégamelo. Ahí Abraham se da cuenta. Por eso ya no cuestiona. Por eso él no se queja. Por eso él no dice nada. Señor, me estás pidiendo lo que yo he cambiado por ti. Va y se lo entrega. Se lo va a entregar, está a punto, está dispuesto a matarlo. Y el Eterno le dice, no. Solamente quería que te dieras cuenta. No lo dice así la Torah, pero es una definición que estoy tratando de darle. Quería que te dieras cuenta qué es lo que te está separando ya de mí. Y puede ser una promesa que el Eterno te ha dado. Puede ser una bendición que el Eterno te ha dado. Pero no dejes que eso nos separe del Eterno. Que pases con éxito la prueba. Que pases con éxito esta dificultad que estás viviendo. Y una vez que la pases, amados hermanos, el Eterno te va a exaltar. Cada uno de nosotros decide. ¿Sigue o se detiene? Hagamos una oración al Padre Eterno, pero te lo digo, Él va a traer una prueba a tu vida. Él va a probar tu vida. ¿Y para qué lo hace? Él no quiere hacerte la vida miserable, difícil, perdón por esa palabra, imposible. Él solo quiere ver cómo reaccionamos en medio de esa adversidad. Si reaccionamos sin quejarnos, más pronto vas a salir de la prueba. Padre eterno, te quiero pedir perdón desde el fondo de mi corazón por todas las veces desde niño que me he quejado, Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y cada vez que venía una adversidad, tenía esa actitud. Lo reconozco, Padre. Es un hábito que se volvió un problema en mi vida. Que se volvió un problema. Que me persigue hasta el día de hoy. Que soy tu siervo. He tratado de no renegar. He tratado de ya no quejarme. Y te lo he dicho, no voy a renegar. Ya no voy a quejarme, Señor. Pero a veces todavía me gana el impulso humano, la vieja costumbre todavía me gana. Lo reconozco, Padre eterno. Y vengo a pedirte perdón por eso. Vengo a suplicarte tu misericordia ante esa situación difícil que a veces paso y que me da por cuestionar por qué. Tan torpe era yo, dijo Asaf, que no entendía el fin que les espera a aquellos que le va muy bien y viven una vida alejada de ti. Tan torpe era yo que no lo entendía. Tan falto de entendimiento a veces he sido, Padre, porque tenía una vieja costumbre en mi vida desde niño, quejarme de todo. Dame la sabiduría para ya no hacerlo. No permitas que me siga quejando. Quiero agradarte, pero sobre todo, quiero servir a tus hijos. Quiero servirte de corazón. No por necesidad, no porque tengo que, no, por amor. Gracias, Padre eterno, en el nombre bendito del Mesías Yeshua. Amén. Que la paz del Padre eterno sea con cada uno de ustedes.